Amigos y hermanos, los saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar cantando unos cantos, los invitamos para que nos acompañen. Si ustedes se saben estos cantos que vamos a estar alabando, pues únanse con nosotros y alabemos al Señor. Pero antes vamos a hacer una oración, vamos a presentarnos delante del Señor. Bendito Dios, venimos, Dios mío, delante de tu presencia en este día. Te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre. En este día, Dios mío, queremos exaltarte, queremos bendecirte, Señor, queremos alabarte. No porque tú necesites, Señor, que nosotros te alabemos, pero nosotros necesitamos, Señor, alabarte. Nosotros necesitamos, Señor, glorificar tu nombre. Por eso el salmista decía: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Sí, Dios mío, en esta hora alabamos y glorificamos tu nombre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. En esta reunión Cristo está, pues lo ha prometido a su grey. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento aquí,
Paz a Cristo, hermanos. Dios los bendiga donde quiera que ustedes estén. A cada uno de las familias, familiares, amigos, parientes, hermanos. Estamos transmitiendo, hermanos, por medio de esta comunicación para tratar de llevar este mensaje a cada uno de ustedes. Para que, pues como vemos la situación ahorita, hermanos, pues no podemos reunirnos, no podemos juntarnos. Pero gracias a Dios que hay estos medios de comunicación para que podamos llevar estas palabra de Dios, y que cada uno de nosotros esté con su corazón dispuesto a recibirlas en el nombre de Jesucristo. Una vez más, gracias, Señor, y allá donde esté, donde quiera que estén, Dios me los bendiga y los guarde, porque los tiempos son difíciles, hermanos.
Gloria a Dios. Y pues bueno, sin más percances, sin más tiempo, hermanos, vamos a empezar con la palabra, con la lectura, ¿verdad? Y vamos a dar comienzo. En la lectura vamos a leer en esta ocasión, hermanos, la lectura, las palabras de Juan, nuestro hermano Juan, el cual él anduvo con Cristo, hermanos. Él anduvo con él y él escribía lo que iba oyendo, lo que iba mirando, lo que iba escuchando. Él lo escribía, y créalo, hermanos, allá donde usted esté, créalo que era por medio del Espíritu Santo quien le hacía pasar estas palabras y él las dictaba. No fue nada menos que el Espíritu Santo quien le reveló todo esto y él lo escribió, hermanos. Por eso, allí en una lectura, cuando Juan andaba pues con Cristo, en una lectura donde una ocasión lo escuchó hablar, vamos a leer ahí en el capítulo 5 de San Juan y versículo 39, donde el Señor nos da un consejo y nos invita a que nosotros escudriñemos algo que es muy, muy sobrenatural y muy santificado, como es la palabra de Dios. Y la lectura, hermanos, ahí en San Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué más dice? ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo, y que sea el Espíritu Santo quien hable, hermanos. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe en su nombre. Bendito Señor Jesús. Gracias te damos, bendito Señor celestial. Gracias te doy, Padre Santo, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, y porque hasta aquí, Señor bendito, tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias por todos aquellos que desean escuchar tu palabra, Señor, y que por medio de estos medios, Padre, Señor, ellos puedan, Señor, escuchar tu palabra. No solamente mis hermanos, sino que todos aquellos amigos que tengan hambre y sed de justicia. Gracias, Padre, muchas gracias. Te damos las gracias también porque hasta aquí, Señor, tú nos has dado victoria, Señor, y hasta aquí, Padre Santo, Señor, tú nos has sostenido, bendito Señor. Tú has suplido nuestras necesidades y tú, Padre Santo, Señor, nos has librado de todo maligno. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo, aleluya. Gracias. Paz de Cristo, hermanos. Miramos esta porción, hermanos, que la podemos notar, hermanos, que es como una invitación que el Señor nos está haciendo para que nosotros le conozcamos a Él, para que nosotros conozcamos sus propósitos, para que nosotros conozcamos sus bendiciones, para que conozcamos también, hermanos, todo lo que Él tiene para nosotros, que le aseguro que son cosas muy buenas. Porque en una lectura dice, en Isaías dice que Él tiene buenos pensamientos para con nosotros. Y hermanos, Dios nos dejó este libro, hermanos. Dios nos dejó este libro. Son las Sagradas Escrituras, las cuales nos dan testimonio del Dios poderoso, del Dios omnipotente. Y estas lecturas, hermanos, es la Santa Biblia, su nombre como le quiera nombrar. Y esta lectura Dios nos las dejó para que nosotros la leyéramos, para que nosotros la entendiéramos, para que nosotros la viviéramos y para también enseñarla. Entonces, hermanos, si usted y yo, o el hombre, todo ser humano, yo creo en sí que todo ser humano debería tener conocimiento de todas estas palabras, debería tener conocimiento de todas estas cosas que el Señor nos ha dejado. Recuerde, hermanos, recuerde, amigo, que el libro se compone de el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, el cual Cristo nos dejó para que nosotros entendiéramos el propósito bonito que tiene para con la humanidad. Y por eso, hermanos, Él nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a creer en alguien si no le conocemos? ¿Cómo vamos a creer en alguien si no hemos conocido en qué forma de vivir? No hemos conocido ningún currículo de él. Mas aun si no hemos caminado con la persona, no la hemos tratado, hermanos. Y lo importante aquí el Señor es que nos hace una invitación para que nosotros, o toda la humanidad, todo aquel que quiera, escudriñemos las Escrituras, porque hay algo muy fantástico de lo cual Él quiere que nosotros nos empapemos de ello. Mire, hermanos, mire, amigo, el hombre siempre suele leer muchos periódicos, el hombre suele leer muchos libros. Claro, no es mala la lectura, es muy buena, y máximo si son libros de historia, de algo bueno. Eso es bien importante, es bueno empaparse de la lectura. Pero ¿qué más, hermanos? ¿Qué más que nosotros le pongamos un poquito de atención a este libro santo, y podamos leerlo, para que así después de leerlo podamos entender el gran propósito que tiene el Señor para con nosotros? Como les decía, ¿cómo vamos a creer en un Dios que ni siquiera lo conocemos? En una ocasión dice el Señor, dice, con su boca me alaban y dice que creen de mí, pero con su corazón está muy retirado de mí. ¿Por qué? Porque no le hemos conocido, porque no le hemos indagado la historia de Él, no hemos sabido qué es lo que tiene el Señor para con nosotros. Y mire, en una porción de la lectura, ahí en San Juan mismo 5, en 19, en una ocasión el Señor ahí dice que estaba Él con todos los escribas, hermanos, y dice que respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo de igual manera. Esto podría aplicarse en la vida de usted, esto podría aplicarse en la vida mía. Estas palabras que se están oyendo, que están saliendo de mi boca, no son palabras mías, son palabras de Dios, son palabras de nuestro Creador, son palabras del Dios poderoso que hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe. Y eso es lo que nos debe de interesar conocer de Él. Por eso Él respondía y decía que todo lo que Él decía, todo lo que hablaba, era porque su Padre se lo había enseñado. Y aquí, hermanos, muchas veces la gente se confunde, nos confundemos y pensamos como pues en otras denominaciones donde dice que el Padre es uno y el Hijo es otro, pero en realidad el poder viene siendo el Padre. Dios se manifiesta como Padre, como Hijo, como amigo. Si no recuerde, o si no, vamos por ahí, si usted tiene ahí una pluma para apuntar, allí en Isaías 9, capítulo 9, dice, hermanos, que un niño nos ha nacido y su nombre es Emmanuel. Y ahí mismo dice que es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz y confidente amigo. Por lo cual ahí nos enseña, por eso es bonito que nosotros leamos las Escrituras, para que nosotros podamos entender. Y créalo, hermano, créalo, amigo, si usted lee las Escrituras, no las va a entender por su propia voluntad, créalo, las va a entender de una manera, de forma que el Espíritu de Dios quiere que usted las entienda, para nosotros poderlas interpretar de la manera que a Dios le agrada y que Dios quiere. Muchos conocemos la palabra de Dios, muchos la hemos leído, pero muchas veces le damos diferente interpretación. Pero en esta ocasión, hermanos, estamos mirando que Dios, mismo Jesús, dice que Él habla las cosas que le habla a su Padre y hace las cosas igualmente que Él las hace. Por eso, hermanos, ahí continúa diciendo, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará,
De modo que nosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y sigue diciendo, gloria a Dios, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no está honrando al Padre que lo envió. Ahí, hermanos, si usted lo ve de una manera, si usted se pone a pensar de una manera muy céntrica, muy adentro, ahí Dios nos está dando a entender, Cristo nos está dando a entender que prácticamente Él es. En una ocasión, hermanos, muchas lecturas nos hablan de que Él es, yo soy. Él siempre nos ha hablado. Por eso, hermanos, en esta ocasión, el enfoque que va hacia ustedes, a las familias, a todas las almas, a todas las gentes, es para que leamos las Sagradas Escrituras. Mire, hermano, como en esta ocasión, como en estos días, en estos tiempos, la gente, hermano, muchas veces compra el periódico y lo está leyendo y recibe noticias pues no muy agradables. Y en lugar de dar vida, ¿sabe qué le dan, hermanos? Le dan tristeza, le dan desorientación, le da un espíritu de cobardía, empieza a sentir miedo por las cosas que están sucediendo. Y muchas veces nos exponemos a escuchar también las noticias, que sí es bueno, pero debemos de ser un poquito más calculadores y centrarnos. Por eso les digo, leer en la palabra para centrarnos en ella, y ella nos va a mostrar una visión totalmente diferente. Y cuando vengan esas noticias erróneas, hermanos, nosotros ya vamos a tener el entendimiento y vamos a estar muy seguros de lo que estamos haciendo y en qué tiempo estamos viviendo. Y el mismo Espíritu, por medio de la lectura, nos va a levantar en ánimo y vamos a vivir seguros, con una seguridad total. Pero es necesario, es preciso que aprendamos y tengamos el valor suficiente de leer las Escrituras. Cuando yo las leí, hermanos, cuando alguien me habló del Señor Dios y me dijo que Él podía cambiar mi vida, yo leía la lectura, pero no entendía nada. Yo la leía como si fuera una historia. Y yo decía, bueno, pues yo leo la lectura y no siento nada, ni un cambio. Y yo seguía en mis vicios, seguía en mis desórdenes que hacía. Pero un día leí, alguien me dijo que Cristo era el camino, Cristo era la puerta y la vida y la verdad. Entonces yo dije, entonces yo ando un poquito errado, ando buscando en otras puertas. Y ahí fue donde yo empecé a leer la lectura y le pedí a Dios que me diera revelación de ella, porque yo quería conocerle más. Y hermanos, algo sucedió tan tremendo que yo recuerdo que yo estaba por allá en la yarda leyendo la lectura y el Señor me revelaba cosas preciosas, que sientes júbilo adentro en tu interior. Y yo corría desde allá de atrás de la yarda y iba con mi esposa y le decía, mira lo que dice aquí. Yo bien emocionado porque había entendido algo tan especial de Dios, pero pues ella todavía no lo entendía. Y me miraba y me decía, bueno, pues ¿qué trae? ¿Verdad? Pensando como, ya le dio la loquera. Pero no, hermanos, cada día, cada vez que tú te esfuerzas, y que yo me esforzaba y nos esforzamos para él la lectura, el Espíritu nunca nos deja sin nada. Como en esta tarde, en este día, si usted escoge escuchar la palabra de Dios, crea lo que Dios le va a dar esa porción que usted necesita, que yo necesito, porque todos necesitamos conocer a Dios y conocer de sus promesas. Aleluya. Por eso, hermanos, aquí en la lectura en el 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo,
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto el Hijo del Hombre así lo quiso mi Señor Dios. Él tiene la autoridad total, porque Dios la tiene. Él es Dios, el Dios encarnado, hermanos. Y es algo bien precioso. Yo sé que quizás al principio no lo pueda entender, pero si usted persevera leyendo y leyendo, le aseguro, hermanos, que usted va a alcanzar el entendimiento, y no de mí, no del pastor, no de aquel, sino del Espíritu Santo, el cual lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dice el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso mismo, estas mismas palabras, usted y yo las podemos aplicar a nosotros mismos. Por ejemplo, si usted recibe de la palabra del Señor, si usted aprende de Él, si a usted recibe revelación de su palabra, usted no se va a quedar callado, se lo aseguro. Inmediatamente, en cuanto sienta aquella revelación de Dios, usted inmediatamente va a ir a correr, a contársela a alguien, porque aquello que recibió nos inspira, nos incita a correr a contárselo a alguien. Y eso, hermanos, eso es lo precisamente que dice el Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y dice, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado, el Padre. Cuando usted y yo llevamos la palabra, en esta ocasión, yo, gracias a Dios, inmerecidamente quizá la estoy ofreciendo a usted, hermanos, pero no mire al hombre, mire las palabras a las cuales son las que dan testimonio de aquel que me envió. Y eso mismo puedo decir yo, estas palabras no son mías, son de mi Jesucristo, el cual quiere que yo las comparta con ustedes y ustedes las reciban con mucho, mucho gusto, y les aseguro que el Espíritu de Dios los va a llenar de gozo en su interior y les va a dar una seguridad tan bonita, hermanos. Ahorita más que nada, hermanos, amigos, hermanos, familia, necesitamos acercarnos más a Dios por los tiempos que se están viviendo. Dice el Señor, sigue diciendo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El testimonio que les decía de la lectura de Isaías, nos ha nacido un niño, que su nombre es Emmanuel, que quiere decir Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y mi confidente amigo. Ahí Dios mismo está dando testimonio de su Hijo Jesús. Y por eso Él dice que solamente Él recibe testimonios, y el testimonio que lo va a dar el mismo Dios. Miren, hermanos, una vez escuché a un pastor y se me quedaron grabadas las palabras. Él decía que muchas veces el hombre habla del Señor, y si las personas lo escuchan, yo no soy muy elocuente para hablar, muy elocuente, ¿verdad? Pero hay personas que sí lo son y hablan de una manera muy clara y específicamente, tienen facilidad de eso. Pero desafortunadamente hay muchos, o pocos, como quiera decir, que pues ellos mismos reciben la gloria al instante, reciben, por ejemplo, el hombre les dice, qué bien explicaste, y qué bien te miraste, y esos son testimonios de hombre, lo cual Dios no recibe. Por eso la misma palabra dice que el Espíritu da testimonio del Espíritu, ¿verdad? Sí puede haber un elogio, ¿verdad? Pero lo malo es que el hombre lo haga suyo y la gloria se la quite a Dios y la tome él.
Por eso, estas son las palabras que Dios nos enseña. Son una de miles, de tantas palabras que Dios nos enseña, y por eso Él siempre nos va a estar diciendo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que ahí está la verdad. Es muy importante, hermanos, es muy importante, amigo, es muy importante, familia mía, que usted lea la lectura. La palabra es vida, y la palabra de Dios, ustedes se cuentan, hermanos, muchos libros pasan de moda, muchos libros se van y se pierden el valor. Cuando salen agarran un brillo, pero después bajan totalmente. Pero la palabra de Dios siempre ha sido la misma de ayer, hoy, y la va a ser por siempre. Y eso es lo que Dios quiere que creamos, que la palabra de Dios, que toda esta palabra que Dios dejó en este libro es palabra de vida. Como les decía, ahorita los tiempos son muy malos, y todos debiéramos, junto con la familia, buscar la presencia de Dios por medio de la lectura, para que nosotros nos fortalezcamos y nuestros hijos se fortalezcan, y no haya tal temor, no haya tal miedo. Vivir confiadamente. Por eso muchas gentes se van hasta lo último, se encuevan, hermanos, todos miedosos, con un miedo tremendo. Y Cristo no nos dio y ni nos quiere dar un espíritu de cobardía. Él quiere darnos un espíritu de verdad, de llenura. Por eso dice: mas yo tengo mayor testimonio que Juan. Él, hermanos, nos daba a entender que Juan, hablaban de Juan, y dice también al mismo tiempo que Juan hablaba palabras y daba testimonio también de él mismo. Y no daba testimonio de Juan, de sí mismo, sino daba testimonio de Cristo. Por eso hay tantas lecturas, tantos testimonios en este libro, el cual usted y yo les invito, hermanos, a que hagamos el ánimo y nos llenemos de valor y de ánimo para poderlo leer, hermanos, porque allí es donde nosotros podemos refugiarnos totalmente. Créalo, es un refugio se siente tan precioso, se siente tan cómodo, se siente tan maravilloso, hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios. Desde los tiempos de Cristo para acá, Él, cuando empezó su ministerio, muchos lo que hemos leído, Él empezó hablando de estas palabras, y Él hablaba de las lecturas, no hablaba de sí mismo. Él hablaba de las lecturas, de las escrituras que en aquel tiempo se escribían. Y por eso, hermanos, Él también daba testimonio, pues claramente, del Padre mismo que lo había enviado. Por eso, estas mismas palabras que Él nos daba, dice por allá en la lectura también, dice que, esto nomás lo voy a leer, hermanos, pero había un hombre que su nombre era Pablo. Y Pablo era un hombre de Cristo, de Dios, que Cristo lo escogió a él. Y Él lo escogió para que llevara este mensaje, no dando testimonio de sí mismo, sino testimonio de aquel que lo mandó a llevar este mensaje. Y él, hermanos, él sufrió mucho, él era perseguidor de la iglesia. Muchos ya lo sabemos y muchos no, pero era perseguidor de los cristianos. Pero de perseguidor se pasó a ser perseguido. Y cuando él recibió el poder de Cristo, recibió aquella unción poderosa y conoció a su Dios, lo conoció bien por medio del Espíritu Santo, él no paraba, no cesaba de dar testimonio de aquel Cristo que murió en la cruz por ti y por mí. Y dice en esta porción para que conozca, y es la misma lectura y nomás se la voy a leer para que miremos cómo muchos hombres que recibieron también la palabra, también la predicaron. Por eso les dije, la palabra, la Biblia es para leer, entender, vivir y enseñarla. Y dice la lectura aquí, dice, pasando por Antipolis, en Hechos 17, allí Hechos 17 dice, pasando por Antipolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba,
fue a ellos y por 3 días de reposo discutían con ellos. Claro, la palabra, ¿verdad? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncie, decía Pablo, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos, gran número, y de mujeres nobles, no pocas, creyeron en la palabra. Pero ahí viene la controversia. Dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos del pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido hasta acá. Para ellos, hermanos, era algo que no les gustaba. Dice una lectura que la luz vino al mundo y el mundo no la quiso reconocer para que sus maldades no fueran vistas. Y por eso no la quisieron reconocer, hermanos. Y les daba celos cuando escuchaban esas palabras poderosas de nuestro Señor Jesús. Testimonio de Pablo. Y los cuales dice ahí Jasón ha recibido, y todos están contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Después de ahí, inmediatamente, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Los sacaron de ahí, los mandaron a otro lado. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. No le pararon, hermanos. No pararon de seguir, a pesar de que los opresores los atacaban feamente, pero ellos continuaban. Porque como les dije, cuando usted y yo leemos las Escrituras y conocemos de las virtudes de Jesucristo, no paramos de hablar de Él. Y dice la lectura que ellos llegaron a ese lugar en Berea, y dice que luego estaba una sinagoga. Sinagoga es como un lugar donde, una iglesia, vamos. Y ahí inmediatamente fueron a llevar este mismo mensaje. Ve qué tremendo es esto, que no pararon estas personas, estos hermanos de nosotros. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas que Pablo les había llevado eran ciertas o eran así. Por eso, hermanos, aquí nos damos cuenta que Jesucristo acá nos está invitando a que leamos las Escrituras para conocerlo más, porque ahí está una salvación completa. Y aquí miramos que los que creyeron en Él por su palabra también llevaron ese mensaje, y muchos creyeron en estas palabras, y hasta la fecha el Evangelio, la iglesia de Cristo, en las luchas y en las pruebas, sigue caminando. Yo te invito, amigo, yo te invito, hermano, yo te invito que hagas conciencia en ti mismo y te des un entendimiento de que necesitamos de Dios. Y no hay como buscar las Escrituras, porque este libro es sagrado y santo, y Dios precisamente nos los dejó para que nos instruyéramos por medio de Él. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, y esperemos que tú sigas todas estas secciones que vamos a estar pasando por medio de pues estas comunicaciones, y pues va a haber más todavía aún, y esperemos que tú
desees en tu corazón, yo le ruego a Dios que Dios te ponga en ti ese sentir y ese hacer. Dios los bendiga, Dios los guarde y que el Señor esté con todos ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Amén.